Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El frío zumbido metálico de la nave nodriza del Consejo Galáctico atravesó el vacío del espacio. En las profundidades de la nave, el capitán FX caminaba impaciente, golpeando con sus largos dedos reptilianos el panel de control mientras examinaba los informes de estado con sus brillantes ojos amarillos. Todo funcionaba sin problemas. El Consejo estaría satisfecho. Al fin y al cabo, habían conseguido capturar al rehén más valioso del universo conocido, el arma más poderosa de la humanidad, la hija del hombre más temido de la galaxia. El comandante Jackson KFX se permitió un momento de satisfacción. Una chica humana que apenas había salido de la adolescencia estaba ahora en sus manos y, tan pronto como tuvieran a su padre, el guerrero más temido de la galaxia, de rodillas suplicando clemencia, finalmente podrían someter a la Tierra. El poder del Consejo Galáctico no se vería amenazado. En la celda de detención, Akan se sentó tranquilamente con las manos esposadas con grilletes de alta tecnología que neutralizaban cualquier intento de fuga. Su mente se aceleró. Ella no era una soldado como su padre, pero había aprendido un par de cosas de él sobre la supervivencia. Si los alienígenas pensaban que su captura sería la clave para controlar a Jackson Kane, estaban redondamente equivocados. La puerta de la celda se abrió con un ligero chirrido, dejando al descubierto al capitán THX y a dos guardias armados. «Estás terriblemente tranquila para alguien en tu situación», se burló THX, mostrando su lengua bífida entre los dientes afilados. Akan lo miró desafiante a los ojos azules. «No conoces a mi padre, ¿verdad?» THX se rió sombríamente entre dientes. «Oh, lo conocemos muy bien. Lo hemos estudiado durante años, su fuerza, su crueldad. Pero incluso los guerreros más grandes tienen debilidades y tú, querida, eres la mayor debilidad de él». Akan se inclinó hacia atrás, con voz fría. «Te equivocas. Mi padre no tiene debilidades. Y si crees que capturarme hará que se rinda, no entiendes nada de los humanos». La sonrisa presuntuosa del capitán vaciló por un breve instante. A continuación, se giró bruscamente e hizo un gesto a sus guardias para que lo siguieran, cerrando la puerta tras ellos. Akan exhaló lentamente. Tenía que mantenerse fuerte y encontrar una salida. Su padre vendría a buscarla, de eso estaba segura. Pero no se quedaría allí sentada esperando. Cain la había entrenado mejor que eso. Al otro lado de la galaxia, a bordo de una pequeña nave fuertemente armada, Jackson Kane permanecía en silencio, mirando fijamente la vasta extensión del espacio. Apretó la mandíbula y tensó los músculos con rabia contenida. Habían cometido el peor error de sus vidas al llevarse a su hija y lo pagarían con todo lo que tenían. «Hemos establecido las coordenadas para la nave nodriza», oyó decir una voz detrás de él. Era Kira, su segunda al mando y una de las pocas personas que había sobrevivido a una misión junto a Caín. Ella lo observaba de cerca, sabiendo que, cuando se ponía así, no había vuelta atrás. Caín respondió con voz grave. «No tenemos mucho tiempo». Kira asintió con la mano agarrada a la empuñadura del arma. «¿Estás seguro? ¿Entrar solo?» Los ojos de Caín se entrecerraron. «Se llevaron a mi hija. No tienen ni idea de lo que se les viene encima». Kira no respondió. Sabía que no debía cuestionarlo cuando su mente ya había tomado una decisión. Y, en ese momento, el hombre más letal de la galaxia estaba listo para desatar el infierno sobre cualquiera que se interpusiera entre él y su hija. La pequeña nave se lanzó al hiperespacio, desapareciendo en el vacío, mientras Caín se preparaba para la lucha de su vida. El Consejo Galáctico lo había llevado demasiado lejos y ahora comprenderían el verdadero significado del miedo. De vuelta a la nave nodriza, el capitán THX no dejaba de dar vueltas de un lado a otro. Cuanto más pensaba en las palabras de la chica, más inquieto se sentía. Jackson Kane era impredecible, lo que lo hacía peligroso. Aún así, el Consejo había dado órdenes, y desobedecerlas era mucho más peligroso que enfrentarse a Caín. Pero, ¿y si Akan tenía razón? ¿Y si Caín no reaccionaba como se esperaba? THX expulsó esos pensamientos de su cabeza. Él estaba al mando y tenía la ventaja. Caín era solo un hombre, muy hábil y letal, pero solo un hombre. De repente,
las luces parpadearon y sonó la alarma en toda la nave. El corazón de THX se aceleró. Corrió hacia la sala de control, donde sus subordinados estaban luchando. ¿Qué está pasando?, exigió THX. Una nave no identificada se aproxima a gran velocidad, informó uno de los oficiales, con voz temblorosa. ¿Es el humano?, preguntó THX, aunque ya sabía la respuesta. Sí, señor. Jackson Kane. La sangre de THX se heló. Kane estaba allí y la caza había comenzado. Activad los escudos, preparad todos los sistemas de armas. Gritó THX, con la voz traicionándole un atisbo de pánico. La tripulación se apresuró a seguir sus órdenes, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie se había enfrentado jamás a Jackson Kane y había sobrevivido sin pérdidas sustanciales. Y ahora, el hombre más letal de la galaxia se acercaba con un único objetivo: recuperar a su hija. La sala de control era un torbellino de actividad. Las luces parpadeaban furiosamente y el zumbido de las defensas de la nave al activarse resonaba en las paredes metálicas. Sin embargo, incluso con la tecnología alienígena más avanzada a su disposición, THX no podía deshacerse de la sensación de fatalidad inminente. La nave de Sirkan se mueve demasiado rápido para que nuestros interceptores la ataquen, gritó uno de los oficiales, con los ojos desorbitados por el miedo. Romperá nuestro perímetro de defensa exterior en menos de 2 minutos. Los dedos en forma de garra de THX se aferraron a la consola de control. No era así como debían suceder las cosas. El Consejo le había asegurado que Caín nunca llegaría tan lejos. Habían subestimado al humano, un error que podría salirles caro. Lanzad los drones de asalto. Quiero que destruyan esa nave antes de que se acerque a nosotros, gritó THX, con la voz quebrada por la presión. En el vasto espacio, la pequeña nave de Caín se abrió paso sin esfuerzo entre los drones de asalto del Consejo, cada uno de los cuales explotaba en un destello de luz mientras sus precisos sistemas de puntería los eliminaban uno a uno. Dentro de la cabina, Caín mantenía una expresión de frío control, con su furia contenida. Sus manos se movían como rayos sobre los controles, mientras sus ojos nunca se apartaban del objetivo que tenía delante, la nave nodriza del Consejo Galáctico. Pensaron que podían ser más listos que él, que se rendiría bajo presión, que suplicaría clemencia, que cedería a sus exigencias. No se dieron cuenta de que Jackson Cain no conocía límites cuando se trataba de proteger a su hija. La voz de Kira rompió la tensión. Nos estamos acercando al escudo. Es lo único que nos separa de la nave. Cain no se inmutó. Desvía la energía hacia los escudos frontales. Yo me encargo del resto. Kira no preguntó nada. Redirigió la energía como se le había ordenado, consciente de que Cain tenía un plan, aunque fuera casi suicida. Mientras la nave se dirigía hacia la nave nodriza del Consejo Galáctico, el enorme escudo de energía brilló ante ellos, creando una barrera impenetrable diseñada para resistir cualquier ataque. Sin embargo, Cain no era un atacante cualquiera. Su nave chocó contra el escudo con una fuerza brutal y, por una fracción de segundo, pareció que la energía lo repelía, pero entonces la proa de su nave atravesó el escudo, abriendo un agujero al pasar a través del poderoso campo. Salían chispas y sonaban alarmas por ambos lados, pero Cain no se detuvo. A bordo de la nave del Consejo, THX se horrorizó cuando la nave de Cain atravesó el escudo, dejando un rastro de destrucción a su paso. «Ha roto el escudo», gritó un técnico, mientras el pánico se extendía por la sala de control. «¿Cómo es posible?», gritó THX, con el miedo hirviendo de rabia. «Concentren todo el fuego en su nave, no podemos permitir que aterrice». Pero era demasiado tarde. La nave de Cain rugió en la bahía de atraque de la nave nodriza del Consejo Galáctico, chocando contra las puertas del hangar con la fuerza de un meteorito. El metal crujió y se deformó cuando la nave se detuvo y comenzó a salir humo de su casco dañado. Antes de que los equipos de seguridad pudieran reaccionar, la escotilla de la nave se abrió con un estruendo. Jackson Kane salió, vestido con una armadura de combate negra, con una expresión mortal. Su rifle de plasma cobró vida, brillando con una luz azul feroz mientras examinaba el área. «Tienen 5 segundos para soltar las armas y salir de mi camino», gruñó Cain, con una voz como el estruendo de un trueno. Los soldados alienígenas dudaron, con las manos temblorosas mientras sostenían sus armas.
Todos habían oído las historias sobre Jackson Kane, sobre cómo había exterminado a todo un batallón sin ayuda de nadie. Algunos decían que no era humano, que era algo más, algo imparable. La voz de THX resonó en el sistema. No se enfrenten a él directamente. Retrocedan, protejan a la chica. Los soldados intercambiaron miradas antes de retroceder rápidamente, sin querer ser los primeros en poner a prueba las leyendas sobre Caín. Caín los vio partir, con la mandíbula apretada en una expresión sombría de determinación. Akan murmuró en voz baja. ¿Yo voy? Mientras Caín se adentraba más en la nave, cada uno de sus pasos era deliberado e inquebrantable. Sentía los ojos de las fuerzas del Consejo sobre él, observándolo desde las sombras, esperando la oportunidad de atacar. Pero eso no le preocupaba. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de encontrar a Akan y llevarla a casa. En su celda, el corazón de Akan latía con fuerza. Podía oír los ecos de la batalla, las alarmas, el caos que se había extendido a bordo de la nave. Sabía que solo podía significar una cosa: su padre estaba allí. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Pensaron que su captura sería su victoria, pero, en realidad, era el principio del fin. Caín estaba llegando y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El capitán THX echó un vistazo a la sala de control. El pánico se apoderó de todos cuando los informes comenzaron a llegar en masa. Caín estaba destruyendo sus defensas como si no fueran nada. Uno tras otro, los soldados de élite del Consejo retrocedían o eran derrotados. Las manos de THX temblaban mientras agarraba la consola. ¿Cómo está haciendo eso?, espetó THX, con la furia apenas disimulando el terror. La respuesta era sencilla: Jackson Kane no era solo un hombre, era una leyenda. El producto de innumerables guerras, batallas y misiones que lo habían llevado al límite de la capacidad humana. Ninguna tecnología o estrategia alienígena podía explicar a un hombre que no tenía nada que perder. Se dirige al bloque de detención central, informó uno de los oficiales, con voz temblorosa. Va a por la chica. THX golpeó la consola con el puño. Quiero que todos los soldados de esta nave se concentren en ese bloque. No dejéis que la alcance. Mientras sus órdenes se transmitían por toda la nave, los pensamientos de THX no se detenían. Si Caín llegaba al bloque de detención y liberaba a su hija, no habría forma de detenerlo. Todo el plan del Consejo se derrumbaría y la Tierra nunca se sometería a sus exigencias. Mientras tanto, Caín continuaba implacablemente su marcha por los pasillos de la nave. Los soldados alienígenas le disparaban desde todos los ángulos, pero cada disparo era desviado por su armadura o hábilmente esquivado. El rifle de plasma de Kane respondía de la misma manera, derribando a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino con precisos proyectiles de energía azul. Los cuerpos caían al suelo, uno tras otro, pero la expresión de Kane seguía fría y concentrada. No había tiempo para piedad. Su comunicador cobró vida. Era Kira, que lo vigilaba desde la nave. Estás a unos 100 metros del bloque de detención. Los escáneres muestran una gran concentración de tropas de la TWH esperando. Lo sé, respondió Kane en voz baja. Necesito más potencia de fuego. No necesito más potencia de fuego, se dijo a sí mismo. Ya estaba detectando su próximo obstáculo. Solo necesito que se quiten de mi camino. Delante de él, el pasillo se abría a una gran sala, la entrada al bloque de detención. Decenas de soldados alienígenas estaban preparados para formar un muro de armaduras y armas. Torres de plasma colgaban de las paredes y sus cañones mortíferos zumbaban con energía. Cain redujo el ritmo mientras evaluaba la situación. Su mente hacía cálculos tácticos, considerando cada ángulo, cada punto débil. No necesitaba fuerza bruta, sino precisión. Con un movimiento fluido, Cain metió la mano en el cinturón y sacó un pequeño dispositivo esférico. Con un movimiento de muñeca, lo lanzó al centro de la sala. Los soldados apenas tuvieron tiempo de registrar el movimiento antes de que el dispositivo explotara en un destello cegador. Los soldados gritaron, cerrando los ojos, incapaces de ver la intensa luz. Cain no dudó. Se movió como una sombra y su rifle de plasma atravesó a los soldados aturdidos con una eficacia aterradora. Las torres giraron para apuntarle, pero Cain ya se movía demasiado rápido, zigzagueando entre las coberturas. Cada torre cayó una tras otra,
con sus circuitos destruidos por disparos precisos. En menos de un minuto, la sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la maquinaria dañada y los gemidos de los soldados heridos. Caín no se detuvo a admirar su trabajo, ya se dirigía hacia el bloque de detención. La enorme puerta reforzada se interponía en su camino, pero no lo detendría. Colocó una pequeña carga explosiva contra el panel de control, dio un paso atrás y observó cómo la puerta explotaba en una lluvia de chispas y metal retorcido. Dentro, Akan miró hacia arriba cuando la puerta se abrió con un estruendo y una sensación de alivio la invadió al ver a su padre atravesar el humo, con su silueta enmarcada por la destrucción detrás de él. «Papá», gritó ella, con la voz llena de esperanza e incredulidad. El rostro severo de Caín se suavizó por un breve instante mientras se dirigía hacia ella. «¿Estás herida?», preguntó mientras buscaba signos de lesiones. «Estoy bien», dijo Akan con firmeza. «Sabía que vendrías». Caín no perdió tiempo, sacó un pequeño dispositivo y desactivó las ataduras que le sujetaban las manos. «Aún no estamos fuera de peligro», dijo con voz tranquila, pero urgente. «¿Puedes caminar?». Akan asintió. «Estoy lista». Los dos salieron de la celda, pero Caín sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. El Consejo Galáctico no los dejaría escapar fácilmente, no después de todo lo que había hecho para llegar tan lejos. Mientras avanzaban por los pasillos, el comunicador de K se calentó de nuevo. «Tenemos un problema», dijo Kira en tono sombrío. «El THX ha activado la secuencia de autodestrucción de la nave. Tienen 10 minutos antes de que todo este lugar sea consumido por las llamas». La mandíbula de Caín se tensó. «Va a quebrar la nave para impedirnos escapar». «Exactamente. Tienen que ir inmediatamente al hangar». Caín miró a Akan. Estaba cansada, pero se mantenía fuerte, con la misma determinación y el mismo fuego que se negaban a extinguirse. «Vamos, salgamos de aquí», dijo Caín, acelerando el paso. Corrieron por la nave, esquivando lo que quedaba de las fuerzas de seguridad. La cuenta atrás estaba en marcha y podían sentir el estruendo de los sistemas de la nave preparándose para sobrecargarse. En la sala de control, THX observaba el cronómetro en cuenta atrás, con los dedos temblorosos sobre los controles. Su orgullo lo había cegado y ahora la nave y todo lo que había en ella estarían perdidos. Pero si eso significaba destruir a Jackson Kane e impedir que la Tierra se levantara, entonces era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. «Comandante Kane», murmuró THX para sí mismo, viendo cómo se desarrollaba la destrucción. «Si yo no puedo tener la victoria, usted tampoco la tendrá». Kane y Akan irrumpieron en el hangar en el momento en que sonaron las últimas alarmas de evacuación. Su nave seguía allí, casi intacta, pero operativa. Caín hizo entrar a Akan y, en cuestión de segundos, despegaron, lanzándose a la atmósfera exterior. Detrás de ellos, la nave nodriza explotó en una gran explosión. Enormes pedazos de escombros se esparcieron por el espacio, pero Jackson Kane no había terminado. Rastrearía a todos los miembros del Consejo responsables de secuestrar a su hija y les haría desear nunca haberlos traicionado. La galaxia acababa de presenciar el comienzo de su venganza. Los restos de la nave nodriza del Consejo Galáctico flotaban como un cementerio en el espacio. Los restos del formidable poder del Consejo se alejaban lentamente, mientras la nave de Kane se alejaba a toda velocidad de la destrucción. El zumbido de los motores vibraba en la pequeña cabina. Ava se sentó junto a su padre, con el pulso aún acelerado por la huida. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó ella con voz firme, aunque el peso de los recientes acontecimientos persistía en su tono. Kane no respondió de inmediato, con la mirada fija en la extensión estrellada que tenía delante. El fuego de la venganza aún ardía en su pecho, aunque ahora estaba atenuado por la presencia de su hija. Sabía que el Consejo no se detendría, acababa de declarar la guerra de la manera más personal posible. «Hemos encontrado a los responsables», dijo Caín finalmente, con voz fría y resuelta. «¿Creen que pueden atacarme a costa de ti? Ahora voy a contraatacar». Ava asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Había crecido sabiendo que su padre era un guerrero, un protector, pero ahora estaba viendo de primera mano la ira que le hacía temer cruzar la galaxia. Y sabía que esto aún no había terminado, ni por asomo. Cuando estaba a punto de hablar de nuevo, el sistema de comunicación de la nave emitió una señal sonora. La voz de Kira resonó.
Cain, he interceptado una transmisión del Consejo, dijo Kira en tono agudo. Están luchando. Los principales líderes del Consejo van a esconderse, te temen. Bien, respondió Cain, apretando los controles. Pero hay más. Han ofrecido una recompensa por ti y todos los mercenarios, cazarrecompensas y asesinos de la galaxia intentarán matarte. Ava sintió que se le revolvió el estómago ante tal idea. No tenía miedo, pero la idea de convertirse en el objetivo de los peores asesinos de la galaxia era suficiente para inquietar a cualquiera. Aún así, confiaba en su padre. Que vengan, dijo Cain con su voz sombría e imperturbable. Cuantos más envíen, más ejemplos daré. Kira suspiró al otro lado. Sabes que no se detendrán, Cain. Necesitarás ayuda. No puedes luchar solo contra toda la galaxia, ni siquiera siendo Jackson Cain. Hubo una pausa, mientras el peso de las palabras de Kira flotaba en el aire. Los instintos de Cain le decían que rechazara la idea, ya que siempre había luchado sus batallas solo, sin confiar en nadie más que en sí mismo. Pero esta era diferente, ya no estaba solo protegiéndose a sí mismo, la vida de Ava estaba en juego. Necesitaremos aliados, dijo Ava, expresando en voz baja lo que ambos estaban considerando. Cain la miró, el frío acero de sus ojos suavizándose. Su vasta influencia se extendía por innumerables mundos, si quería destruir, realmente destruir, no podría hacerlo solo. Kira, empieza a acercarte, dijo Cain finalmente, con la decisión pesándole en el pecho. Encuentra a alguien que odie al Consejo tanto como yo. Lo tengo, respondió Kira. Y Cain, ten cuidado, esos cazarrecompensas no solo buscan dinero, ven esto como una oportunidad para hacerse famosos derrotándote. Cuento con ello, dijo Cain antes de cortar la comunicación. Mientras la nave cruzaba el hiperespacio, Ava se recostó, con la mente divagando sobre lo que estaba por venir. Su padre siempre había sido más grande que la vida para ella, una fuerza imparable, una leyenda. Pero ahora estaba viendo el otro lado de esa vida, la persecución interminable de enemigos y la amenaza constante del peligro. No había otra opción que adaptarse. Si quería sobrevivir, tendría que volverse tan fuerte como su padre. Ava comenzó con voz temblorosa. ¿Y si atacamos el punto débil del Consejo? Han estado atacando las colonias exteriores de la Tierra, pero su núcleo sigue intacto. Cain la miró con un brillo de interés en los ojos. Continúa. Si los atacamos donde menos lo esperan, donde se sienten más seguros, podremos sorprenderlos. La fuerza del Consejo reside en la creencia de que nadie puede desafiarlos directamente. Cain consideró cuidadosamente sus palabras. Ava tenía razón. La arrogancia del Consejo era su mayor defecto. Estaban tan acostumbrados a su posición de poder que habían dejado de creer que alguien pudiera atacar el corazón de su imperio. ¿Estás sugiriendo que nos enfrentemos al Consejo?, preguntó Cain, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Ava asintió. Esperarán a que corras a esconderte, pero si los atacamos primero, podemos impedir que envíen a todos los cazarrecompensas de la galaxia tras nosotros. La sonrisa de Cain se convirtió en una sonrisa sombría. Su hija estaba pensando como una estratega, como alguien que entendía el juego de la guerra. No bastaba con luchar, había que saber cuándo atacar y dónde herir más al enemigo. De acuerdo, dijo Cain, inclinándose hacia adelante. Haremos lo que dices. Atacaremos el núcleo. Ava no pudo evitar sentir una oleada de adrenalina. Su padre había dicho que llevarían la lucha directamente al Consejo Galáctico. Era peligroso, incluso imprudente, pero era precisamente lo que tenían que hacer si querían sobrevivir. No podían simplemente huir, tenían que contraatacar con más fuerza e inteligencia de lo que esperaban sus enemigos. Kira, llamó Cain de nuevo por el comunicador. Nuevo plan, iremos tras los mundos centrales del Consejo. Prepara la nave para un largo viaje. Estamos entrando en territorio enemigo. La voz de Kira volvió con una mezcla de emoción y preocupación. Vas directo al corazón del asunto. Es una jugada arriesgada. Los ojos de Cain se oscurecieron, su determinación se endureció y se movió con una determinación de acero mientras su nave se dirigía a la siguiente fase de su misión. Cain y Ava sabían que el camino que tenían por delante estaba lleno de peligros, pero estaban preparados. El Consejo Galáctico había iniciado esta guerra, pero Jackson Cain la terminaría,
y la galaxia nunca olvidaría el día en que se atrevieron a cruzarse en el camino del hombre más temido. El viaje por el hiperespacio era silencioso, pero la tensión en la nave era palpable. Ava observó la estela estelar en el exterior, con la mente centrada en la monumental tarea que tenían por delante. Se dirigían al corazón del territorio del Consejo Galáctico, un lugar donde incluso los invasores más audaces se negaban a entrar. El poder del Consejo no residía solo en su poderío militar, sino también en el miedo que inspiraba en toda la galaxia. ¿Cuánto falta para llegar a sus sistemas centrales?, preguntó Ava, rompiendo el silencio. Los ojos de Caim estaban fijos en el sistema de navegación de la nave. Saldremos del hiperespacio dentro de 6 horas. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Hay alguna posibilidad de reunirnos y planear antes de llegar a sus planetas?, sugirió Ava, ya pensando en estrategias. Caín asintió. Necesitamos tener una idea del terreno. No voy a avanzar a ciegas. Mientras hablamos, Kira está haciendo un barrido en profundidad. Necesitamos saber qué tipo de defensas han montado. Ava se recostó en el asiento, con el cuerpo tenso por la expectación. Ya había visto a su padre prepararse para la batalla muchas veces, pero esta era diferente. No se trataba solo de otra misión, sino de una lucha por la supervivencia, la venganza y algo más grande que cualquiera de ellos. Si lograban derrotar al Consejo, no solo se salvarían, sino que cambiarían el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, la nave finalmente salió del hiperespacio. La repentina desaceleración hizo que el corazón de Ava se acelerara cuando la inmensidad de la galaxia se extendió ante ellos en la pantalla de la nave. Docenas de planetas, cada uno brillando como una joya, orbitaban alrededor de un sol enorme. Sin embargo, había algo más, algo que le cortó la respiración. El núcleo estaba fuertemente custodiado por cruceros de batalla, naves de guerra y plataformas de defensa orbitales repartidas por todo el sistema, como una vasta red de depredadores mortales. Caín miró la pantalla y apretó los dientes con frustración. Han reforzado todo el sistema. La voz de Kira resonó en la comunicación. No hay forma fácil de entrar. Tenemos que atravesar sus defensas y eso activará todas las alarmas que tienen. Ava estudió la pantalla en busca de puntos débiles. ¿Y si no entramos directamente? ¿Y si nos colamos por sus puntos ciegos?, sugirió, entrecerrando los ojos. Caim se volvió hacia ella, intrigado. ¿En qué estás pensando? Ava señaló el extremo más lejano del sistema, donde un enorme campo de asteroides se extendía entre 2 planetas exteriores. Ese campo de asteroides. Si podemos usar los restos para camuflar nuestra aproximación, podremos deslizarnos sin ser detectados. Kira intervino. Es arriesgado. Esos asteroides son una trampa mortal, un solo movimiento en falso y nos aplastarán. Pero es nuestra mejor oportunidad, insistió Ava. Si entramos disparando con las armas, nos destruirán antes de que lleguemos al núcleo. El Consejo no espera que seamos útiles. Los ojos de Caín se movieron entre el campo de asteroides y su hija, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Estás pensando como un estratega, dijo, con voz cargada de orgullo. Kira, establece el rumbo hacia el campo de asteroides, ordenó Caín. Vamos a meter la aguja en el pajar. Una vez dentro, seguiremos hacia la superficie de su mundo capital. Mientras la nave seguía su curso, Ava sintió una oleada de adrenalina. Lo era todo. Estaban a punto de entrar en la fase más peligrosa de su misión, pero no había vuelta atrás. Si querían derrotar al Consejo Galáctico, tendrían que atacar en lo más profundo de su territorio, precisamente donde más dolía. Los motores de la nave zumbaban mientras se acercaban al campo de asteroides. Enormes trozos de roca rodaban por el espacio, iluminados por la luz del sol lejano. Ava podía sentir la tensión en el aire. No se trataba solo de escapar de las defensas del Consejo, sino de sobrevivir al laberinto mortal de escombros espaciales que podía aplastarlos en cualquier momento. Caim, murmuró ella mientras agarraba los mandos con la precisión de un piloto experimentado, guiando la nave a través del sinuoso laberinto de asteroides. Ava contuvo la respiración cuando pasaron peligrosamente cerca de un enorme trozo de roca que se cernía sobre ellos como un depredador silencioso. La nave se sacudió cuando los escombros más pequeños rebotaron en el casco, pero la concentración de Caín nunca flaqueó. Ya casi habían llegado. La voz de Kira llegó a través del comunicador,
La tensión era palpable. Solo unos kilómetros más y estarán en la atmósfera exterior. El corazón de Ava latía con fuerza en su pecho. Si lograban atravesar ese campo, tendrían una oportunidad real de infiltrarse en el planeta capital del Consejo. Sin embargo, el campo de asteroides no era el único obstáculo. A medida que se acercaban al borde, una luz de advertencia se encendió en la consola. Las patrullas enemigas, gruñó Caín. Nos han visto. A Ava se le heló la sangre. En la pantalla, un grupo de naves de guerra del Consejo había captado su señal y se acercaba rápidamente. Tenemos que salir de aquí ahora, gritó Kira con voz urgente. Caín golpeó los controles, haciendo que la nave cayera abruptamente entre los asteroides. Las naves de guerra del Consejo abrieron fuego, disparando brillantes rayos de energía que atravesaban el espacio a su alrededor, fallando por centímetros. «Espera», gritó Caín, con la mirada fija mientras maniobraba la nave por los espacios más estrechos entre las rocas que caían. Las naves de guerra seguían implacables en su persecución. Su mente no dejaba de pensar, no podían superar el armamento de las naves del Consejo, no aquí fuera, a cielo abierto. Tenían que despistarlos rápidamente. «Usad los asteroides», gritó Ava por encima del ruido de las alarmas. «Podemos sacudirlos en el caos». Caín asintió con la cabeza mientras pilotaba la nave más profundamente en el corazón del campo, con las manos temblorosas. Los asteroides se hicieron densos y los espacios entre ellos más estrechos. Un movimiento en falso y serían pulverizados, pero era su única oportunidad. Las naves del Consejo los siguieron, pero a medida que se adentraban en el caos, los escombros comenzaron a jugar en su contra. Un enorme asteroide chocó contra una de las naves de guerra que los perseguía, haciéndola girar hacia la perdición. Otra golpeó el ala contra una roca irregular mientras giraba descontroladamente. Caín sonrió sombríamente cuando emergieron al otro lado del campo de asteroides. Dos de las naves de guerra del Consejo habían sido destruidas por los restos y las restantes se estaban quedando atrás, incapaces de seguir el baile mortal que Caín estaba dirigiendo. «Nos hemos perdido», dijo Kira, con voz llena de alivio. Ava exhaló, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero consciente de que eso era solo el comienzo. Habían logrado pasar las patrullas, pero ahora venía el verdadero desafío, infiltrarse en la capital y atacar el corazón del poder del Consejo. «Prepárense», dijo Caín, con voz tranquila y concentrada. «Vamos a entrar». Mientras la nave descendía hacia la densa atmósfera del planeta capital del Consejo Galáctico, Ava sintió el peso de la misión presionándola. Ya no se trataba solo de una operación de rescate, sino de un ataque total al órgano gubernamental más poderoso de la galaxia. Si tenían éxito, pondrían al Consejo Galáctico de rodillas. Si fracasaban, no saldrían vivos de ese planeta. Caín pilotó la nave a baja altura, acercándose a las nubes oscuras y tormentosas del planeta. Su objetivo era una estructura maciza en la distancia, la ciudadela de mando, el centro neurálgico de las operaciones del Consejo. Desde allí, tendrían que localizar a los líderes del Consejo y perturbar su control sobre la galaxia. Pero primero tenían que entrar. «Modo silencioso activado», informó Kira, mientras sus dedos volaban sobre los controles. «Tenemos que ser invisibles para las defensas terrestres, pero eso no durará mucho. Nos detectarán si nos acercamos demasiado». Ava se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en las imponentes estructuras de la ciudadela, rodeadas por capas de rejas de defensa y torres automatizadas. No sería una infiltración fácil, estaban entrando en la boca del lobo. «¿Cómo entramos?», preguntó Ava, con la mente acelerada por las posibilidades. Caín no apartó la mirada de los controles. «Hay un punto de acceso cerca del perímetro este. Es el punto más débil de sus defensas, pero sigue bajo vigilancia intensa. Tendremos que desactivar los sistemas externos antes de poder avanzar». Kira interrumpió. «Ya he introducido un código de interrupción en sus sistemas. Derribará sus escudos durante exactamente 2 minutos. Después de eso, estaremos solos». Ava respiró hondo. 2 minutos. Es todo lo que necesitamos. La nave se desvió hacia el perímetro este y descendió rápidamente. A medida que se acercaban al suelo, la ciudadela se hacía visible cada segundo. Sus oscuras paredes metálicas se extendían hacia el cielo, proyectando una sombra sobre el árido paisaje. «Allá vamos», murmuró Caín,
con la mano firme en los mandos, mientras la nave desaceleraba hasta detenerse justo fuera de las defensas externas de la ciudadela. Kira activó el código de interrupción y una serie de chispas parpadearon en los escudos de energía que rodeaban el perímetro. Escudos bajos. Muévanse ahora. Sin dudarlo, Ava y Caim entraron en acción, saliendo de la nave y dirigiéndose a toda velocidad hacia el punto de acceso. Llevaban elegantes trajes de combate, equipados con tecnología de camuflaje que los mantendría ocultos el mayor tiempo posible. Sin embargo, eso no duraría para siempre. En cuanto los escudos volvieran a funcionar, la ciudadela sabría que estaban allí. Al llegar al terminal de acceso, un gran panel de control empotrado en la pared, el corazón de Ava latía con fuerza. Caim se movió rápidamente, desactivando el sistema y permitiéndoles la entrada. Las pesadas puertas metálicas se abrieron con un chirrido, revelando un estrecho pasillo que los llevaría a las profundidades de la fortaleza. «Estamos dentro», susurró Caim. «Ahora vamos a encontrar al consejo». El interior de la ciudadela contrastaba notablemente con el exterior tempestuoso. Los pasillos eran elegantes y estériles, iluminados por una luz fría. Eran el corazón de la nave, con guardias. Los pasillos estaban llenos de guardias armados que patrullaban y drones de vigilancia que volaban silenciosamente sobre ellos. El pulso de Ava se aceleró mientras ella y Caín se movían silenciosamente por los pasillos, evitando ser detectados. «Primero, tenemos que eliminar el centro de mando», dijo Caín en voz baja cuando se acercaron a un cruce. «Allí es donde controlan todas las operaciones de seguridad. Si lo desactivamos, tendremos vía libre hasta las cámaras del consejo». Ava asintió. «Después, les haremos pagar». Se movieron rápidamente, eliminando guardias y sorteando los sistemas de seguridad con precisión. Cuanto más se adentraban en la ciudadela, más aumentaba la adrenalina de Ava. Cada paso los acercaba al corazón del poder del consejo y al momento del juicio final. Finalmente, llegaron al centro de mando, una gran sala fuertemente fortificada, llena de filas de terminales y centros de comunicación. Los guardias del interior estaban alerta, pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Caín hizo una señal a Ava y los dos lanzaron su ataque al unísono. En cuestión de segundos, los guardias fueron neutralizados y Caín comenzó rápidamente a desactivar los sistemas de seguridad. Sonaron alarmas y luces rojas parpadearon por toda la sala, sumiendo toda la ciudadela en el caos. «Saben que estamos aquí», se oyó la voz de Kira crepitando en su comunicador. «Tienes que moverte. Muévete ya. Van a apagar las cámaras del consejo en cualquier momento». Caín destruyó el último terminal, desactivando los protocolos de seguridad finales. «Ya está, vamos». Con el centro de mando fuera de servicio, Ava y Caín corrieron por los pasillos hacia las cámaras del consejo. La ciudadela estaba en alerta máxima, con soldados armados entrando en los pasillos, pero nada los detendría. No ahora. A medida que se acercaban a la entrada de las cámaras del consejo, Ava no podía dejar de pensar en lo que habría más allá. El Consejo Galáctico, los gobernantes de sistemas estelares enteros, estaba justo detrás de esas puertas y a punto de enfrentarse al hombre más letal de la galaxia. Caín se detuvo frente a las enormes puertas ornamentadas que daban a la sala. Se volvió hacia Ava, con expresión severa. «Mantente alerta. Intentarán negociar para manipularlo. No lo dejes». Ava apretó los puños. «Me llevaron, intentaron usarme como arma. No voy a dejar que se salgan con la suya». Respirando hondo, Caín pulsó los controles y las puertas se abrieron, revelando la gran sala del consejo. Los miembros estaban sentados en sus tronos reales y sus expresiones, una mezcla de conmoción y desafío, no dejaban lugar a dudas cuando Caín y Ava entraron. Eran 6, cada uno representando una especie diferente, y todos responsables de innumerables atrocidades en toda la galaxia. El líder del consejo, una figura imponente de piel pálida y sin rasgos distintivos, se levantó lentamente y su voz resonó en la sala con una autoridad gélida. «Jackson Kane, sabíamos que vendrías». Los ojos de Caín ardían de rabia. «Has cometido el mayor error de tu vida. Te llevaste a mi hija, ahora responde por ello». El líder del consejo sonrió con desdén, con condescendencia en su voz. «¿Crees que puedes desafiarnos? Somos el Consejo Galáctico, gobernamos las estrellas. Tú no eres nada». Caín dio un paso adelante,
con la mano flotando sobre el arma. Voy a destruir este lugar y lo verás todo derrumbarse. Sin embargo, antes de que Caín pudiera sacar su arma, el líder del consejo levantó la mano y, de repente, las paredes de la cámara comenzaron a moverse. Se abrieron compartimentos ocultos, revelando docenas de guardias armados y torres automatizadas, todas apuntando directamente a Caín y Abba. «Has caído en nuestra trampa, Caín», se burló el líder. «No pensabas que íbamos a dejarte llegar tan lejos sin prepararnos, ¿verdad?». El corazón de Abba se aceleró al darse cuenta de la gravedad de la situación. Estaban rodeados, en inferioridad numérica y armamentística. El consejo había estado preparado para ellos todo el tiempo. Sin embargo, Caín no se inmutó, miró fijamente al líder del consejo con una determinación fría e inquebrantable. «No lo entiendes», dijo con voz baja y peligrosa. «Puede que me hayas rodeado, pero no he venido aquí solo». Antes de que el líder del consejo pudiera responder, una explosión sacudió toda la sala. Las paredes temblaron mientras caían los escombros y, a través del humo y el fuego, Kira y un grupo de soldados fuertemente armados irrumpieron en el lugar, eliminando las torres y los guardias con una eficiencia implacable. Los labios de Caín se curvaron en una sonrisa sombría. «Me han subestimado. Ahora vamos a acabar con esto». El caos se apoderó de las cámaras del Consejo cuando Kira y su equipo lanzaron su ataque. La fortaleza del Consejo Galáctico, antes impenetrable, se derrumbó bajo el fuego preciso del ataque. Las torres automatizadas fueron destruidas en explosiones de fuego y los guardias de élite del Consejo cayeron uno a uno ante el ataque. Los miembros del Consejo, que antes se sentaban con arrogancia y autoridad, ahora huyen presas del pánico. El líder del Consejo, con el rostro pálido e inexpresivo, ahora retorcido por el miedo, retrocedió cuando Caín se acercó, empujado por la fría ira de un padre. Cada paso era deliberado, medido y mortal. «¿Creéis que podéis escapar así?», espetó el líder, con la desesperación arrastrándose en su voz. «Somos la ley de la galaxia, nadie, ni siquiera tú, puede desafiarnos». La mano de Caín se posó sobre la empuñadura del arma, mientras sus ojos no dejaban de observar al líder. «¿Crees que por sentarte en un trono de mentiras y control eres intocable? Te llevaste a mi hija pensando que eso me destruiría, pero lo único que hiciste fue sellar tu destino». Antes de que el líder pudiera responder, Caín sacó el arma con un movimiento rápido. Se oyó un solo disparo y el líder del consejo se derrumbó, la vida se le escapaba del cuerpo en un instante. Los demás miembros del consejo miraron horrorizados, incapaces de moverse o contraatacar. Abba se quedó junto a Caín, observando cómo la ciudadela, símbolo del control galáctico, era destruida pedazo a pedazo. Ella había estado bajo su influencia, pero ahora formaba parte de los vencidos. «Este es el fin de su gobierno», dijo con voz fuerte e inquebrantable. Mientras el equipo de Kira arrestaba a los miembros restantes del consejo, Caín se volvió hacia Abba. «¿Estás bien?». Abba asintió, aunque el peso de lo que había sucedido aún persistía. «Estoy bien, padre. Pero tenemos que asegurarnos de que nunca le hagan lo mismo a nadie más». Caín apretó la mandíbula. «No lo harán. El reinado de terror del Consejo Galáctico termina hoy». Kira se acercó, con el rostro manchado de suciedad y sangre, pero con una expresión triunfante. «Hemos tomado el control de sus sistemas. El control del Consejo sobre la galaxia se ha roto. Es solo cuestión de tiempo que sus aliados sean derrotados». Los ojos de Caín brillaron con un destello de satisfacción. «Genial. Se acabó». Sin embargo, Abba negó con la cabeza. «Aún no ha terminado. Tenemos que asegurarnos de que la gente sepa lo que ha pasado aquí. La galaxia ha vivido con miedo al Consejo durante mucho tiempo. Necesitan ver que hemos luchado y hemos ganado». Kira sonrió y asintió con la cabeza. «Ya hemos transmitido las imágenes de la derrota del Consejo por toda la galaxia. A estas alturas, todos conocen la verdad». Abba sintió que un peso le salía del pecho. El Consejo Galáctico, los gobernantes de innumerables mundos, había caído. Y no fue solo su padre quien los derrocó, sino todos juntos. La galaxia había visto lo que un hombre, una familia, podía hacer cuando se le llevaba al límite. Habían visto la fuerza y la determinación de la humanidad. Caín puso la mano en el hombro de Abba y, por primera vez desde el comienzo de esta terrible experiencia, su mirada feroz se suavizó. «Estoy orgulloso de ti, Abba.
Lo has hecho mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Ava sonrió, la tensión desapareció de su cuerpo. He tenido un muy buen maestro. Mientras estaban en las ruinas de la ciudadela, rodeados por los restos derrumbados del poder del Consejo Galáctico, las estrellas se extendían ante ellos, infinitas y llenas de posibilidades. La galaxia ahora era libre, libre de las garras de la tiranía, libre del miedo que había gobernado a tantos durante tanto tiempo. Caim se volvió hacia Kira. ¿Y ahora qué? Kira arqueó una ceja. Hay mucho que reconstruir, pero por ahora diría que nos merecemos un poco de descanso. Ava asintió con la cabeza, aunque su mente ya estaba divagando sobre el futuro. Aunque habían ganado esta batalla, siempre habría nuevas amenazas y nuevos desafíos. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros, pero, por primera vez en su vida, Ava se sentía preparada para afrontar lo que viniera. Mientras subían a la nave y se preparaban para dejar atrás la ciudadela en ruinas, Ava miró hacia atrás por última vez. El Consejo Galáctico se había ido, pero algo nuevo estaba surgiendo en su lugar, algo mejor, algo más justo. Y ella sabía, en el fondo, que su padre siempre estaría allí, liderando la lucha entre la galaxia y aquellos que intentarían controlarla. Los motores rugieron y, mientras la nave despegaba hacia el cielo, Ava sonrió. Habían vencido y, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos hasta el final. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.